dándole a tener la capacidad de normar criterio a través de diferentes visiones. Y les saludo hoy con mucho gusto. Aquí están mis compañeros, como siempre, haciendo un gran programa. Ricardo Silva, Edgar Cruz, Pedro Manzano, Araceli Piña y un servidor, William Viernes. Aquí estamos ya para acompañarle en su jornada hasta las 4 de la tarde. Compañeros, si me permite nada más saludar a Maricel Resillas, que nos escribió para decirnos que le gusta el análisis que hacemos en el programa. Ubique lo que pueden ser tipos de violencia, delincuencia y las estrategias que se tendrían que implementar en México para su control. Eso es del tema de ayer. En 66 años de vida y viviendo en 3 estados de la República, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, padecí y padezco con mi familia, alumnos, vecinos, entre otros, todo tipo de violencia. La doméstica, pleitos entre familiares o vecinos; social, robo desde celulares hasta muerte de un hermano en un asalto; política, manifestaciones en las calles de estudiantes, burócratas, obreros, campesinos, comerciantes, taxistas. Lo comento porque Willy dijo que él no ha percibido en lo personal a su alrededor. Él es de los pocos privilegiados o quizá vive y trabaja en rumbos muy bien protegidos. A mí me ha tocado y aún me toca percibir todo de todo. Y también ubicar que ni el policía de barrio ni el militar han podido intimidar a los delincuentes, narcos, rijosos, etc. En este país no dejará de vivirse con niveles de violencia extrema, solo con disque reformas educativas. Fui docente 40 años. Ni con programas de valores o cartillas morales, programas y ayudas sociales, Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Lo que faltan son empleos, escuelas, hospitales, parques, vivienda, realmente dignos para la población que vive en cinturones de miseria en medios urbanos o rurales. Sara Kelly Roque agradece la transmisión y saluda a todo el equipo. Ana Eugenia Roel dice buenas tardes a todos. Adriana Cárdenas, saludos y felicidades por el programa. No los puedo escuchar en vivo, pero los escucho cuando comparte el señor Edgar Fernando Cruz Sánchez. Saludos desde Jiquilpan, Michoacán. Hombre, pues muchas gracias. Y Amelia Rivero les agradecería, nos pide un favor que en la app en ciudades incluyan Torreón con una liga al fonógrafo, porque es de su grupo, pero con contenidos locales y es la favorita de mi mamá. Ella la escucha todo el día en radio abierta, pero ahora voy a convencerla de escuchar por la app de su celular. Muchas gracias, Amelia. Compañeros, buenas tardes, qué gusto saludarles. Antes de comenzar, quisiera dar una noticia que es importante para el público. Si usted se perdió o se ha perdido algunas transmisiones en vivo o quiere volver a escuchar algún segmento de los productores, descargue los podcasts en las siguientes plataformas. 2 puntos. iVoox, ahí están alojados todos los programas desde la primera temporada. iTunes, si es usuario de iPhone o iPad o tiene instalada en su PC o computadora portátil este reproductor, iTunes. En Spotify. En TuneIn, en el buscador de estas aplicaciones, solo tiene que teclear los productores y buscar nuestro logotipo en el que se leen los productores red y darle seguir, agregar o añadir a sus favoritos para que nos escuche cuando usted guste. Spotify y TuneIn. En Twitter también se comparten a través de nuestra cuenta que es @productoresred. En Facebook Live, www.facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro, en donde aparte de los podcasts también encuentra nuestra transmisión en vivo. Y YouTube, ¿verdad? Los dejé con la boca cuadrada. YouTube, la cual compartimos más tarde en YouTube. Terminando el programa, compartimos la emisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canales diferentes, además de redam.mx, para que usted nos escuche, nos acompañe, nos siga y nos permita pues compartir puntos de vista y enriquecer la reflexión. Ahora sí ya, temas de hoy. Venga, el chiste de hoy. ¿Cuál es el chiste? Yo estuve viendo en YouTube algunos de los programas que hicimos el año pasado. Ajá. En YouTube. Sí, vi el de la pobreza en México. Claro. Porque es una comprobación de la ecuación, ¿no? Y creo que fue bueno, ojalá que lo puedan ver, está en YouTube. Y luego lo seguí por Spotify y efectivamente está todo en iVoox. Siempre los reviso en iVoox para saber en qué me equivoqué y qué dije y qué prometí, ¿no? Así es de que ahí está, pues bienvenido, qué bueno, ¿no? Es el futuro. Debemos entender, o es decir, que ahora sí todas las personas no se van a salvar de los productores, ¿no? Estamos ya casi hasta en la sopa de las redes sociales. Estamos invadiendo la red, y háganle como quieran, invadiendo la World Wide Web. Bueno, fíjate que lo que te decía Amelia, ¿o quién fue? Amelia, ¿verdad? Sí, Amelia Rivero. Sí, tiene razón, hay zonas muy violentas. No. Eso es de Maricel Resillas. Bueno, pues Maricel creo que tiene razón, hay zonas muy violentas y afortunadamente a algunos no nos toca pasar por ahí, a veces sí. Por ejemplo, a mí me toca cruzar Observatorio y sí tienes que estar muy abusado, ¿no? Sí. Y curiosamente, hoy que dijiste que era día de chistes, Trump dice que México está peor que Afganistán.
y que Algo por de eso saber, ¿no? necesita, y que por eso necesita el muro. Debe ¿Qué te tener parece? buenas cifras, debe tener Bueno, mucho lo contacto. único que lo hace peor es que estamos cerca de él, ¿no? Eso es Está lo peor, lejos, eso ¿no? es lo peor, sí. Sí, bueno, dice que es peor que Afganistán, lo cual pues me dice que tiene buenas cifras, tiene buena investigación, tiene sus detectives en los países para saber cómo están las cosas, o es que también desde allá se influyen muchísimas agresiones y incitan a la violencia. Me quedé pensando con el programa de ayer Sí. que es en serio. Hay que saber el tamaño del consumo por estado, casi por municipio, localidad. ¿Del consumo de drogas? El consumo de Pero es drogas. que el consumo de drogas no es el elemento principal del No. crimen organizado, es el trasiego, es la producción, el tráfico. Acuérdate que tradicionalmente, Edgar, es Sí. importante esta cifra, Sí. evidentemente, porque es un tema de salud y es un tema de economía, hay recursos que se van en eso, pero tradicionalmente el mercado mexicano es un mercado secundario en el mercado, en el negocio de las drogas, de los estupefacientes, de las sustancias que te intoxican. México siempre recibe lo que se cae, digamos, o lo que se queda. Digamos que una parte se rasura y se queda en México, pero los grandes cargamentos, sin duda, van a Estados Unidos. Estados Unidos es el verdadero cliente, consumidor y generador de esta gran demanda en el mundo. Y claro, como todo negocio, se empieza a esparcir, se empieza a dispersar y ha llegado a Europa. A eso me refiero precisamente. Hay que saber el número de consumidores que hay en México y el número de consumidores que hay en el mundo. Podría ser una cruzada internacional porque Sí. empiezo a sospechar que las cifras no son como las conocemos, que no hay tal volumen de cargamento. Por ejemplo, si Guanajuato hoy es muy violento y porque están peleando la plaza, pues la plaza, ¿de qué plaza hablan? ¿De la del consumo o la del cruce? Por ejemplo, si Quintana Roo, ¿cuál es el problema de la plaza? ¿El consumo o la salida al mar? Yo creo que ¿No? cuando hablas de la plaza, ahí sí casi te lo puedo decir con seguridad. La plaza es el lugar en donde o la fabricas, o la empacas, o la distribuyes, o la controlas, o la administras. Esa es la plaza, ¿eh? No es tanto la venta como, o sea, la venta local, el consumo doméstico. el consumo o el cruce. Ajá. A lo mejor son las fábricas o las cocinas, por Más ejemplo, bien. o las zonas de cultivo. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que Pero va por ahí. ese es un tema que hay que entender a fondo, porque Sí. solamente están peleando la plaza. Bueno, ¿qué significa eso? Y realmente de qué tamaño es la producción o de qué tamaño es lo que se está moviendo de droga, porque entonces, ¿por dónde se mueve? ¿Por carretera? ¿Por burro? ¿Por ferrocarril? ¿Cómo se mueve? Por todas, y te ¿no? faltó por camión, por tren, bueno, ya dijiste eso, te Sí, faltó sí. por mar, en barcos gigantes y en lanchitas, y Así en es. automóviles, y la Esto gente es. que pasa por los aeropuertos Entonces, en bolsitas y en las suelas de sus zapatos. Si sabemos que todos lados. sí, sabemos que se mueve así, ¿no? Desde la hormiga hasta grandes barcos. Bueno, pues qué necesidad hay de andar peleando con rifle, ¿no? Bueno, hay que decir ametralladora. también que el control de la plaza también te implica, cuando eres poseedor o controlas esa plaza, también controlas, como quien dice, un cobro de impuestos paralelo, porque también hay negocios de extorsión paralelos, cobran cuotas, extorsionan establecimientos, empresas, o sea, hay negocios paralelos al trasiego y a la producción de droga, ¿no? Sí, es lo que decíamos ayer, que si nada más fuera la droga, pues sí, sería muy fácil. Claro. La haces pública y que sea de acceso libre y cualquiera podría llegar a ella y para qué pelearse. Sí. Pero no, el tener control de la plaza es tener todo el crimen organizado o por organizarse en manos de uno. De una Y empresa. cuando llega ese otro, pues oye, espérate. De un grupo que integra empresas, ¿no? Claro. De un grupo que integra empresas. Esta es mi región y tú no puedes llegar aquí ni a cobrar derecho de piso, ni a poner prostitución, ni a poner negocios ilegales. Esta es mi plaza. Esta es la calidad de información que deberíamos tener, ¿no? Que han hecho asociaciones, periodistas, pero que el gobierno no ha dicho. Esta es la investigación. ¿Dónde es? No me refiero a este gobierno, sino No, en general. durante Sí, décadas, en ¿no? una tendencia ya, ¿no? En un claro. periodo mucho más Claro. largo. Claro. Pero es que Realmente estás hablando de este labor es de el investigación, volumen, ¿no? de inteligencia. Esta es la investigación y esto es lo que encontramos y este es el mapa tal cual. Pero Ahora, es que algo que ha caracterizado que la nos lucha digan, contra las drogas pero es que no hay un plan inteligente, no hay un plan real Exactamente. de combate, sino simplemente hay balazos, pero no sabemos realmente qué quieren lograr con los balazos. A esto es exactamente ese es el punto, ¿no?
hay que tener información de calidad, hay que pedir información de calidad, porque no basta que nos digan, son dos bandas, los pitufos contra los rojos, ¿no? Los aguamieleros contra... No es así. No es así de fácil, ¿no? No, digamos que esos son como complejo. paramilitares o gente armada, que son los ejércitos, no. ¿Cómo está realmente la producción? ¿Qué tanto se produce? ¿Qué tanto se consume? ¿Dónde están los consumidores, los grandes consumidores? ¿Por dónde sale? ¿Cómo se exporta? ¿No? ¿Cómo llega Hay aquí registros también, de cómo se todo eso. importa? De todo eso sí hay registros bien hechos, bien investigados de diferentes periodistas. Por ejemplo, para no citar nada más a Ana Lilia Pérez, que es una de las grandes estrellas en este tema, que es de las expertas en esta investigación, Pepe Reveles también tiene varios libros de en ese muchos, sentido, por eso con te decía, mucho conocimiento. no, los periodistas lo han hecho, ¿no? Lo han hecho profundamente y se han arriesgado. Asociaciones, instituciones también lo han investigado. No, yo quisiera oír el diagnóstico exacto, correcto, el diagnóstico oficial, contundente y abierto. En términos de consumo, desde la perspectiva de la salud, creo que es muy difícil, porque es muy complejo, Ricardo, tú sabes de este tema, es muy complejo determinar cuánta gente consume, porque es como una encuesta, ¿no? La gente generalmente miente y difícilmente puedes contabilizar a todas las personas que consumes. A partir de ahí tendrías que presentar una proyección con un margen de error relativamente grande, ¿no? Y que podría desviar el resultado de tu prueba, ¿no? En ese sentido, es decir, es difícil saber de 130 millones de mexicanos cuántos consumen drogas. Insisto, se puede hacer una proyección, porque ¿cómo lo declaras? ¿Cómo lo haces? No, sin embargo, si tienes un sistema de seguro social, si vas al médico frecuentemente, pues lo detecta. Que no es el caso. Sí es el Sí, caso, sí, porque sí. desde que vas al médico, al supermercado, que ahora tienen ya servicio médico, o vas a Afortunadamente, ¿no? es que sí, porque si no fuera por eso no sé qué haríamos. Sí. O está el médico de la farmacia, Correcto. o el médico familiar. En ciertas pruebas, en cierto ojo clínico que ellos tienen, saben si estás consumiendo drogas. Pero no hay un registro oficial. No, O sea, habría que conjuntarlos a todos y preguntarles a sí, todos. no, A eso pero es a lo tú, que me tú refiero. preguntaste si se podía saber. Claro que se puede saber. desde Yo creo luego que no, sí. yo creo que no, porque Pero la mayor, bueno, no sé, voy a hacer aquí una conjetura, pero pienso que la gente que consume, y la mayoría de los consumidores intensivos, digamos, o los consumidores consuetudinarios, para no decir intensivos, pues no necesariamente van todo el mundo al doctor. No, Y una claro. parte muy importante del consumo se da en los sectores más bajos de la población, muchos por necesidad y muchos porque es una salida o porque están dentro de esa actividad. Perdóname, contradiciste, me quedo Willy. En niveles muy altos, y económicamente activos, en niveles de un nivel económico donde Sí, puedes tener casa, toda la puedes tener pirámide. automóviles, No, etcétera. bueno, toda la pirámide, Hay estoy un de acuerdo. consumo muy Sí, importante de estoy de drogas. acuerdo. Pero Y- no lo y puedes es- saber. O sea, ahí sí casi te puedo asegurar. Porque es menor, no lo porque la puedes punta saber. es menor, o sea, hay Bueno, menor te número da de gripa, personas. vas al dentista, vas a cualquier servicio médico, el especialista en salud se da cuenta. Sí, pero ¿Cómo? no hay un registro, pues. O sea, No, o sea, es distinto saber o no registrar, son distintas cosas. Se puede saber. yo creo que no. Que no lo yo registres creo que sea no. distinto. Yo creo que no. Pero habría que hacerlo, ¿no? Claro, y sí. yo creo que es un asunto también matemático. Si sabemos cuánto se produce o cuánto se ingresa, más o menos pues no, puedes es que saber. no sé, es muy relativo, porque, o sea, entonces Es tendrías relativo. entonces legalicémosla. Hay que Legalicémosla legalizarla, para sí. saber, ahí sí poder Claro, contabilizar claro. y que se paguen impuestos, ¿no? Y entonces sí llevar un inventario total de la producción, porque hoy en día, como pasan las cosas, ¿sabes la cantidad de cargamento que se queda en el camino? Porque se la roban, porque se la quitan entre Sí, ellos, porque en los aunque no- aeropuertos la detienen. Esas cosas están ahí. No, Hay que traer un experto en ese tipo de cosas, Pero- para que nos hable de todo. repito, a priori, pero lo que yo sí creo que hace falta matemática, porque de pronto son toneladas y toneladas y millones de dólares que genera el narcotráfico. Ok, ¿quién es el consumidor? ¿Dónde están los consumidores? ¿De verdad se consume tanto? ¿De verdad? Ayer en esa expresión así de chiste que dije sobre Puebla, oye, ¿por qué Puebla creció tanto la delincuencia? Que son muy pachecos en Puebla, o cómo está el asunto. Es necesario saber, hay que cuadrar las cifras porque hay algo que no me cuadra en un breve análisis que hice. Eso es cantidad de droga, según hasta donde sabemos, ¿no? Y países que intervienen en la producción, en el trasiego, etcétera, 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 y están juzgando a 2 o 3 o a 5 por ahí, ¿no? Y todos son bandas, ¿no? No, yo creo que esto está más profundo.
mucho más profundo y hay opacidad en los números. Pues ayer lo dijimos, Sí. yo sigo insistiendo y ahí está el escalafón, empezando por el presidente, terminando con los ciudadanos de a pie, todo el mundo está involucrado y alguien tendrá que ver ahí, o sea, es difícil hacer una separación y realmente creer que hay un grupo organizado que es exclusivo Todos contra el Chapo. de la droga, pues no, y no es- ya dijimos que no es una cofradía, que no es un grupo secreto, son gente que nosotros a lo mejor hemos visto como empresarios, gente que hemos visto porque la historia nos lo ha demostrado, gente que ha utilizado, que se ha puesto uniformes militares, gente Claro. que se ha puesto uniformes de policías, de organismos que se supone que están para vigilar la seguridad del país. Hemos visto nombres de líderes de diferentes organismos gubernamentales, hemos visto congresistas y hemos visto gente de la calle. Gente que es vecina de Santa Fe y gente que es vecina de Netzahualcóyotl y gente que es vecina de Catepec y gente que es vecina de la Narvarte y de la del Valle y de Tlalpan. Claro, porque en claro, todos claro, lados ha habido claro que sí. noticias de gente involucrada. con Ahora, eso. no sé si Trump, ahora que es día de chistes, ¿no? No sé si Trump lo decía en doble sentido o era un chiste. Dice, México está peor que Afganistán. Sí, porque Afganistán es el productor número 1 de amapola y México es el 2. Y curiosamente, claro, por eso estamos Entonces peor. está peor. Y curiosamente Estados Unidos intervino Afganistán, y ahí sí tengo correspondencia con una persona que está destacada en Afganistán, que trabaja todos los días en el ejército de los Estados Unidos, y están para vigilar precisamente eso, para mantener el orden, pero para cuidar los recursos. Bueno, Esa es todo la eso historia de a Estados partir Unidos. del comentario de nuestra amiga, De Maricel Resillas, que nos hablaba del tema de la violencia. que A por veces- eso es importante que Sí. opinen, ¿no? Pues Para sí, que eso es lo se que abran enriquece los el temas. programa, Sí. absolutamente. Otro tema que siento que es delicado en ese sentido tiene que ver con la normalización de la violencia. Alguna vez platicando con un taxista en Oaxaca, no un taxista, un chofer que me atendió en una visita que hice para un trabajo, que además era maestro, curiosamente, me decía que, yo le decía, bueno, ¿y cómo es el tema aquí de la coordinadora? Ya ven que Oaxaca siempre fue el paraíso de la coordinadora, el infierno de la población y del gobierno, ¿no? Porque no podían o no querían con la coordinadora. Y le decía, bueno, ¿qué pasa aquí con la coordinadora que tiene todo bloqueado? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿De verdad está parada la ciudad? Y él decía, no, aquí el problema es, o más que problema, decía, no, cuando nos avisan que está cerrada una calle, nos vamos por otra. Entonces ya se normaliza, se convierte en algo cotidiano. Es como cuando dices, está cerrada esta calle porque hay una carrera el domingo y no te avisaron. Bueno, pues entonces te buscas otra ruta y te vas. En lugar de realmente pelear o alzar la voz o hacer algo, participar de alguna manera para que eso se reduzca. Y me da la impresión de que eso pasa aquí en México. Estamos muy acostumbrados a decir, no pases por ese camino porque por ahí matan. Bueno, pues entonces me busco el otro. Me voy por el otro o me doy la vuelta por probablemente una ruta más larga o me busco el camino de cuota cuando se puede. Sí. Ese es otro tema que me parece que es preocupante. ¿Cómo estamos conviviendo los ciudadanos, los mexicanos en general, los 130 millones de mexicanos, cómo estamos conviviendo y entendiendo la violencia? La violencia y todo lo que tiene que ver con la criminalidad. Ahí está nada más para que usted reflexione con nosotros. Yo le agradezco a compa Adán que nos manda un mensaje, que cuando vamos a estar de regreso, pronto, Barranco Chavarría, los productores, de regreso en el 1110 de AM, pues pronto, es una cuestión técnica. Pero Ana, ya tiene sí. 5 plataformas y todavía No, quiere sí, otra. 8, ¿eh? 8. No, ya ahí nos Ya plantamos. regresamos. Aquí Ahí nos nos quedamos. plantamos, ya el radio ya, pues ya fue, ya olvídense, ya plántense aquí. Ana Eugenia Roel nos saluda, le parece interesante el tema de hoy y agradece la transmisión de conocimientos. Dice Luis Cuevas que es un placer vernos al aire nuevamente, manda saludos. Marta de Lucio pasando lista de presente y Aurora Mendoza escuchando. Fuerte abrazo, excelente programa. Gracias a todos que participan y que se toman el tiempo y la molestia de escribirnos cuando menos un mensaje, ¿no? Sí. Bueno, sus temas, sus chistes de hoy. Bueno, yo traigo más sobre Venezuela, pero si traen algo nacional, primero es lo primero y después lo de después. Bueno, platicábamos que no se daban nombres, ¿se acuerdan? Sí. Y que no se podían dar nombres por ley, etcétera. Pues Por ya, ley. hoy ya surgieron nombres. Ya, finalmente. hay nombres, pero finalmente está. Eso, te oyó ahora no, es que eso es lo que está pasando, que están oyendo los no, productores. pero es que mira, A ver. lo dijiste, Ajá. los nombres son necesarios, Sí. es ya necesario echar uno que otro a los leones en el circo Sí, de Roma. sí. Y al otro día, Alejandro Hertz Manero dijo, es que no es posible que la ley nos impida decir los nombres, Ujú. cuando es algo que ya se debe saber, genera mucho nerviosismo y estrés, y vamos a generar una iniciativa para que la analicen los congresos y podamos decir al menos los nombres de la gente que está en este proceso. Bueno, acuérdense cuando fue el tema de investigación de Ricardo Anaya,
Ricardo Anaya se dijo sin ninguna impunidad. Se está investigando a Ricardo Anaya y no pasó nada, no hubo, se quejó y todo, pero no hubo una resolución a favor de Ricardo Anaya donde lo dejaran en paz y dijera que se desdijera que se está investigando, en lo absoluto. Sí. Entonces, esto más bien depende de a quién estás implicando y contra quién te estás metiendo. Correcto. Los nombres que se dieron hoy en la mañana los dio la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y ella dio 3 nombres que ratificó Andrés Manuel López Obrador que serían retirados de sus cargos. Estos 3 nombres pertenecen a Pemex y son gente que tiene altos cargos ahí que están precisamente involucrados con este tema de los desvíos de fondos. ¿Se acuerdan de la estafa maestra? Sí. Bueno, pues estos 3 funcionarios están implicados en estos contratos que se hicieron con universidades, en donde se contrataba a una universidad para que te hiciera un esquema, te levantara un muro, etcétera, y algo que costaba $1,000,000, la universidad te lo facturaba en 100 millones. Eso es negocio. Así es. Eso es negocio. Y entonces los nombres que dio la funcionaria de la secretaria de la Función Pública son Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex, Producción y Explotación; Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativo y Comercial; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financieros de Procesos Industriales y Logísticas. Todos estos compañeros de Pemex que, según el presidente, van a ser retirados de su cargo y están sujetos a la investigación. No han sido declarados en ningún sentido, ¿verdad? No, Todavía. no, se están investigando, pero pues ya fueron separados del cargo. Entonces eso quiere decir que tienen buena información, no solamente para sospechar, sino también para demostrar que estuvieron ahí pues en este desfalco que se hizo enorme a la nación y que todo el sexenio pasado, porque recordemos que tenía 2 años que ocurrió esto, y el sexenio pasado pues no se hizo nada. Sin embargo, de estos nombres que se están dando, yo pienso que hay que valorar, ¿no? Porque la sociedad yo creo que está pidiendo algo más, o sea, como que avientas 3 dulces, 4 dulces para, bueno... Quieren famosos, ¿no? Caras conocidas, ¿no? Realmente, si te pones a analizar, vamos al asunto de Pemex, ¿por qué no se quiere tocar al sindicato, no? ¿Y quién es la cabeza de ese sindicato? Bueno, ya se dijo Andrés Manuel que se está investigando y es que es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, te escudas por un lado en decir, bueno, es que hay que cuidar el debido proceso, porque no vaya a pasar como antaño, que balconeaban a determinado personaje, y a la hora de documentar, de hacer el expediente, pues no se podría demostrar lo que se había firmado, ¿no? Claro. Entendemos que en ese sentido puedan ser cuidadosos, pero a mí me llama la atención, Andrés Manuel, en la conferencia de la mañana de ayer, no recuerdo si fue ayer o hoy, pero comentaba que él no va a perseguir líderes, que hablaban del narcotráfico, líderes narcotraficantes, y él va a garantizar la seguridad. Entonces, como que a la fecha no tenemos un doble de vacío, ¿no? Una cosa u otra vacío, son igual de vacías. No tenemos una línea clara en qué sentido va a ir su política en cuanto al combate al crimen organizado. Su línea es anticorrupción, pero anticorrupción en el gobierno, que todo parte de ahí. Sí, y tú ves el contexto donde dice, bueno, vamos a aplicar el perdón, vamos a brindar amnistía. Pero yo creo que por ahí Gers Manero estuvo haciendo declaraciones en el sentido que si no hay ninguna denuncia, la fiscalía no puede ser juez y parte, ¿no? Es que ese es uno de los grandes temas que se nos olvida siempre. Los medios de comunicación nos hemos encargado de construir figuras que a veces parecen diabólicas o que parecen malévolas. No estoy defendiendo a nadie, pero por alguna razón Romero Deschamps ha estado expuesto a diferentes situaciones y escenarios en donde se ha ridiculizado él mismo, ¿no? Y sus hijos, y se habla de que el Sindicato de Petróleos Mexicanos tiene una cantidad de recursos impresionante y que se los quedan o que se los roban. Pero eso es lo que se dice, eso es lo que se ha venido construyendo, pero al final cuando vamos realmente cuando asentamos las cosas en el terreno de la legalidad y de la impartición de justicia, nos damos cuenta de que no hay una sola denuncia, entonces no se puede proceder de ninguna manera. Cuidado con lo que se dice y cuidado con lo que es en realidad. Esto que acabas de dar, Ricardo, es muy importante, los nombres de las 3 personas. Si alguien quiere saber más, no es en los medios de comunicación donde lo va a descubrir, no lo va a descubrir en la mañanera. Si realmente quiere saber más, váyase a los juzgados y pida los expedientes. Ahí está la realidad, ahí están las cosas de lo que está pasando verdaderamente. No en el medio de comunicación que con una tendencia determinada desacredita o ensalza a una persona o a un personaje por sus intereses. Cuidado, ¿no? Sí, Cuidado. pero además recordemos que pues el sindicato tiene una autonomía tal
Sí. Y se pueden Creadas, sí. claro, y se puede enriquecer el líder y no es delito. Y nadie le puede decir Nadie le puede nada. decir nada. No Es se que así audita, funciona. no se audita un sindicato. No, son se audita. figuras libres que además no pagan impuestos. Así es. Y está en la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? A veces creo que no nos gusta ver que alguien tenga una posición más cómoda o más holgada o es más como favorecida. si ahorita a Willy lo nombramos nuestro líder y cada quien le da una lana. Y cada vez que venimos aquí al programa, de 3 a 4 de la tarde, le damos 500 pesos a Willy. ¿Que no has recibido el memo? Ya ¿No has recibido el ya memo? subió, ya lo subió. Ya, sí, Ya de no hecho, son hasta 500. sus cuentas se las van a hacer ahorita que salgan, ¿eh? Y un día llega Willy con carro nuevo, con novia nueva, novia no, nada más carro nuevo, y traje europeo, y alguien dice, oye, ¿qué pasa ahí en ese programa? Pues no puedes meterte, es algo que nosotros acordamos, y es algo que le conviene al que está a la cabeza, porque al rato va a ser Pedro, al rato va a ser Edgar, Araceli y yo, que vamos a estar en ese lugar, y que vamos a tener todos esos privilegios. Fíjate, Ricardo, sin embargo, lo que escandaliza es cuando cualquier persona común de la calle empieza a hacer este ejercicio común o información que nos informamos a través de los medios en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Romero de Champs, él ha percibido este sueldo porque hay un tabulador ahí de lo que él gana, de lo que ha ganado en estos años que ha sido líder del sindicato, y lo que tiene en propiedades, en activos, lo que se le conoce, lo que tiene, y dices, bueno, pues no checa, ¿no? Entra 100 pesos, pero gasta 3,000, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera, si no enardece a la sociedad, sí la hace reflexionar sobre que hay algo mal en esas matemáticas, ¿no? Yo gano 100 manzanas, pero gasto 1,000,000 de manzanas, ¿no? Entonces, es cuando de alguna manera nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de dónde salió ese dinero? Y entendemos esa parte que dice Willy en el sentido, bueno, si nosotros acusamos o responsabilizamos a alguien, pues hay que comprobarlo, pero ese también ha sido el talón de Aquiles en que no tenemos una procuraduría, bueno, ahora ya fiscalía, que se haya caracterizado históricamente por saber investigar. Tenemos el caso de Duarte. Duarte, hasta la fecha, ahí la va librando porque no se le ha podido acreditar todos estos miles de millones que se dice que desfalcó al estado de Veracruz, ¿no? Sí, solo que las fiscalías no levantan investigaciones, las fiscalías siguen las denuncias. Ellos arman los expedientes y luego ya cuando esté el expediente integrado se empieza a hacer la investigación. Ellos no pueden denunciar. De hecho, hay una controversia muy interesante porque hay fiscalías que no. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción no puede determinar quién está cometiendo un acto de corrupción. Tiene que llegar la investigación y el fiscal se encarga de revisar que la fiscalía funcione de acuerdo con las funciones, perdón por la redundancia, que le adjudica o que le manda la ley. ¿Y qué hay de la Secretaría de Hacienda, Willy? Él sí puede hacer ese cruce de información y ver Claro, qué está una vez pasando, que ¿no? haya un expediente. Pero ¿a qué te refieres? ¿En caso de un gobernador? En caso de... En eso sí, pero los sindicatos que hemos tocado aquí no. Los sindicatos son intocables, es una figura libre de ese tipo de cosas. O sea, tú no puedes auditar un sindicato porque es un ente que no Ahora hay cosas que pertenece al siguen régimen fiscal, digamos. Se siguen de oficio, no necesitan Hay cosas denuncia, que... ¿no? Sí, pero en el caso del sindicato no. Sí, en el caso O sea, del yo me sindicato, enganché con ese caso. no, yo creo, en el caso del sindicato, yo creo ¿no? que el caso del sindicato, el sindicalismo mexicano tiene que revisarse, ¿no? Pero desde Tiene luego, que revisarse desde porque luego. habrá casos de sindicatos muy honorables, los menos, pero A ver, casi dime siempre, uno. ¿no? A ver, dime uno. A ver, ¿cuántos, Aguas, cuántos, aguas con lo cuántos que No se dices, vayan a porque... ofender los demás, ¿no? Entonces, bueno, el sindicalismo pues tiene que revisarse porque siempre han estado en contubernio con los empresarios y con los propios gobiernos, ¿no? Claro. Siempre tienen un margen de negociación y claro, el líder sindical pues es beneficiado Pues de es alguna manera para que esté contento y tranquilo. Son los infiltrados de los patrones, ¿no? Para una generación que no vio los polivoces, les cuento que había un personaje que era el Wash and Wear. Como no. Y, con el mostacho y su mostacho, jefe, ¿no? Algo así. su jefe empresario, el mostachón. ¿no? Mostachón Alfafas, sí. ¿no? Y entonces el Wash and Wear se la pasaba pidiendo aumento y el jefe decía, pero condenadote, pero si yo te quiero tanto, hombre, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Tienes un empleo, un trabajo, yo velo por ti, tú nada más tienes que venir y limpiar la oficina y yo me tengo que partir la cabeza para traer dinero. Y entonces el Wash and Wear decía, pues me voy a quejar con mi sindicato, ¿no? Y entonces entraba el sindicato que era Zamorita. Zamorita era no sé si todavía vive Zamorita. No, ya falleció. Bueno, pues era un cómico de afro, ¿no? Negro,
y pues entraba a negociar con el Wash and Wear y le decía, pues sí, pero ¿qué hacemos? Porque mira, este Wash and Wear ya se está quejando mucho, ¿no? Entonces el mostachón pues le decía, pues mira, di que le vamos a aumentar, pero no le digas cuándo, di que ya lo lograste, que estás en negociaciones con la empresa, ¿no? Pues bueno, así se ha manejado, parecía una caricatura, ¿no? Una caricatura algo tonta, algo burda, pero esa es la realidad, así de simple, ¿no? Así de simple. Y claro, el circo de Roma está con los brazos arriba diciendo, Romero de Champs, Romero de Champs. Quieren a Romero de Champs en los Leones, pero tiene una fortaleza impresionante, y menos ahora que el sindicato va a ser parte importante en la cruzada contra el robo de combustible y de petróleo. Bueno, está el caso del Baster, Sí. que terminó en la cárcel no por lo que pasaba en el sindicato, sino por falta de pago de impuestos y algunas cosas administrativas que al final de cuentas no eran tan graves y por eso está libre. Pero lo que ocurría y el enriquecimiento que tenía a partir de las cuotas sindicales, ahí desafortunadamente no se puede hacer nada. Bueno, nada y que cuando se le a menos que los cuestionó, miembros del sindicato lo hagan, ¿no? ella dijo que lo había heredado. Ah, sí. Claro, de públicamente. longitud, pues, ¿cómo Sí, es sí, que- sí, pero no, de su familia. Era producto de una herencia, ¿no? Ella lo Sí. declaró en algún Sí, momento. y claro, pues, si no hay voluntad tampoco de investigación, pues entonces, o no hay un objeto del delito que investigar, pues entonces todo se queda ahí. Y es que fíjate, Ricardo, cuando hablas de este tipo de personajes y sobre todo a este alto nivel, conocen bien la ley, están Claro. súper bien asesorados y conocen el marco, conocen esos recovecos por donde podemos ir. No les puedes comprobar nada. Y lo hemos visto históricamente que se les van los casos porque ¿cómo se lo compruebas? Porque legalmente no hay esa forma de cómo poder comprobarlo. Y eso nos ha pasado en muchos casos. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Está usted escuchando Los Productores en redam.mx, redam.mx y en todas nuestras plataformas. Búsquenos en iVoox, en iTunes, Spotify, TuneIn, Twitter o Twitter, en Facebook Live y en YouTube. Aquí estamos ahora, saludamos a nuestros amigos a través de Facebook, nos están viendo ahora y hay muchas personas que están participando. A través de Facebook lo puede hacer y a través de nuestros números 50 95 11 10 y 01800 711 1110. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos en un momento. En cualquier minutito estamos de regreso. Hay que entrar con... ¿Tienes corte? Es que no, pero ¿qué corte? No tienes corte, no tienes nada, no hay bitácora. Hay que hacer puente musical, entonces nada más, sin esa rúbrica. Ya tenemos patrocinio. Cuando dices, en cualquier minuto me creas una angustia porque no sabemos cuándo vamos a regresar. Claro. Es que aquí mis compañeros operadores No, hay que prepararlos. Análisis, mucho. información Sí, eso te iba a decir y que debate con los sí, hay que productores. prepararlos, si Sí. no tienen la sensibilidad. No, pero Oye, hay que a ver, hacerlo. el cable está conectado acá y es para el audio, ¿verdad? Sí, Sí, porque ahorita le está saliendo lo que está saliendo al aire es lo que se está el escuchando. domingo, ya. Que ahorita que se estaba saturando un poco, pero ahí Memo tiene Memo, hay que monitorear cómo se oye el Facebook, ¿no? Ya pedí que le den mantenimiento a toda la cabina en general y ya voy a pedir que cambien las sillas. Pues es que, Y es lo grande, ¿verdad? Sí. sí, porque tienes algún... No, pues para el domingo, pues a la barra médica y Sí, todos ellos, ¿no? sí. Agua, se viene el productor. Se acabó. Famosa ya. No sé qué me sabe. Que no es el prototipo Oye, de belleza. Una cuñada me dijo, no tiene madre, ¿cómo ponen a Yalitza en las revistas de Supermoda? Y la verdad, sí, ¿no? Ese no tiene madre. ¿Pero por La qué? verdad, no. ¿Por qué no? A mí me parece bien. No, es la verdad. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. No chingue. No. Y entonces, A mí me
me desgarra el oportunismo de esas marcas, ¿no? Sí. Eso es lo que me desgarra. O sea, Exacto. vender millones de ejemplares a costa de eso, ¿no? ¿Tú crees que venden millones de ejemplares? No, bueno, es un decir, pues, pero seguramente, pero sí tripletean su venta. A mí me angustia más que nosotros, los paisanos de ella, Lo que estamos diciendo ahorita, no importa. inmediatamente nos Nos espantemos. espantemos. Si hubiera salido cualquier otro. No, yo no tengo problema con que el problema es con la industria. Y claro, o sea, No se oye el micro. te compras una... O sea, que le estén utilizando, ¿no? Es una tortuga que tienes en la mano. Es, mira, No qué te bonito. oigo. Los audífonos los tiene No pensados. se oye. Vámonos. Ya, que acabe y vamos. ¿Cuánto le queda? ¿3 minutos? ¿3 segundos? ¿3 segundos? ¿Para qué no nos sintamos solos? Ahora te explicas por qué nos... Sí, que acabe, tranquilos, ahorita que acabe. El símbolo tiene poder cuando tú le das significado. Sí. Si solamente la ves como una muchacha mexicana, guajira. No, ya no es con ella. No es con ella ni con la no raza, porque dices, sino sino en con la general es industria. Sí. Desprevenido será. Bueno, la interpretación aquí de Dizzy Gillespie para acompañar un ratito la tarde. La música es incidental, no tiene ningún propósito, simplemente hacer una pausa, ponernos de acuerdo, recapitular un poco y continuar aquí en el programa, los productores acompañándole. Ricardo Silva, Edgar Cruz, Pedro Manzano, Araceli Piña y un servidor William Yarnes. Nos escriben a través Si de yo hubiera Facebook. estado del perdón. otro lado con la música y el Sí. programa, sí me hubiera cortado un pedazo de queso y una copa de vino. Ah, yo Te también. lo traigan, pídelo. ¿no? Por No, favor, ya te Edgar. quedas oyendo muy No, bueno, y sabroso. esta hora que Pues sí. tenemos hambre más. Gracias a Lisette Higgins que nos escribe. Lisette, un abrazo, muchas gracias. Dice un regalo tenerlos de nuevo por este medio. Wow. Excelente programa, como siempre, felicidades. Yasmín Elizalde, saludos, es un enorme gusto tenerlos de regreso, pero aunque estén en 1000 plataformas, el radio es el radio, eso sí. Ojalá en breve podamos tener de nuevo la excelente barra cultural de los domingos, se extraña mucho y a ustedes en el horario de la noche. Híjole, regresar a la noche está pesado, ¿no? Por eso nos pusimos a las 3. La verdad es así fue una una reorganización una pequeña trampita. unilateral, la verdad que Una autocomplacencia. ahí sí. Ya ves por qué no te ha llegado el memo, pero ahora sí ya te va a llegar. Sí, Ya sí, se ya lo había justifica, visto, ¿no? no le hablas. Se justifica. Jesús Javier Briceño Pérez, gracias a sindicatos como el IMSS e ISSSTE, sus trabajadores jubilados no mueren de hambre. Bueno, yo diría, don Jesús, que también tiene que ver con la ley, con la lucha de los trabajadores y que ha habido líderes en su momento, líderes de ciudadanos y del gobierno que han tenido la sensibilidad y que lo han hecho. Porque los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, los que estamos afiliados, que no sindicalizados, también tenemos una esperanza de terminar nuestra vida laboral con una pensión. Sí. Que si somos inteligentes, ahorradores, bien administrados, Prevenidos. tendremos una Hay buena que ser- pensión y será digna, ¿no? Hay que hacer un programa especial sobre la historia del sindicalismo en México. Eso ¿no? sí. Y el ¿Cómo sindicalismo surge? hoy, ¿no? Y en ¿Cómo? Europa, ¿cómo surge De acuerdo. después del marxismo? ¿Cuál es su verdadera función? Recuperar espíritu ese del espíritu, Porque sindicato, sabes ¿no? que hablando de esta cuarta transformación, yo creo que el sindicalismo también tendría que transformarse. ¿no? Sí, muy bien. De Está acuerdo. enquistado, sí. Claro. Una Natasha Kablova dice, buenas tardes, por fin los estoy escuchando en vivo, un grupo muy ameno que nos hace grata la comida familiar. Saludos. Bueno, yo si los oigo se me atraganta la comida, por eso vengo sin comer, con las cosas que dicen en este programa. Anabel Picasso, ya deberían eliminar a los sindicatos, la mayoría no sirven para nada, bueno, solo para hacer ricos a los jefes. Sí, bueno, el riesgo de la generalización. les ha llamado ¿no? sindicatos Habrá blancos. espacios que sean justos y trabajadores y positivos y que defiendan realmente la causa laboral. En contra incluso del principio O como laboral. se les ¿no? del llama, los trabajador. sindicatos blancos. Eso, blancos o charros, ¿no? Que les Sí. llaman también inventados. Y Que tiene su origen. en Pero los es que lo sindicatos cierto charros. es que vivimos en un país en donde el trabajador es explotado Sí. a todos los niveles, Seguro. desde el que es obrero hasta el que es profesionista. Y sí se necesita una organización real en donde podamos tener la confianza de llegar todos los días a trabajar con una sonrisa y con la seguridad de que no vas a tener, es lo que hablamos ayer de violencia, pero también es violencia cuando llega un jefe y te acosa y un jefe que te amenaza y te dice que si no cumples tal meta o tal marca, no vas a cobrar o te van a bajar el sueldo, te van a despedir, etcétera. Yo di hace años un taller a ventas de Televisa y los trabajadores hagan de cuenta que era gente recién salida de un partido de fútbol donde arrasaron con su equipo, deprimidos, cabizbajos, muy nerviosos. Había chicas que no tenían uñas
de la cantidad de nervios que tenían todo el tiempo y entonces todo lo descargaban comiéndose las uñas. Había una que incluso estaba chueca de los ojos. Yo le decía, oye, ¿por qué no te sientas bien? No, pues es que así estoy. Y veía su bolso, y su bolso tenía una gran cantidad de papeles y de cosas que tenía que cargar todo el día para su labor de ventas. Y entonces ya le habían chocado el hombro. Escoliosis. Sí, entonces yo le decía, bueno, es que eso está mal, tienes que cuidarte. No, pues que tengo que cumplir con la meta, pero cumplir con la meta no quiere decir que te enfermes. Al final de cuentas, hicimos un diagnóstico sobre lo que encontramos, sobre lo que necesitaba la gente. La gente necesitaba pues, hacer ejercicio, necesitaba motivación y sobre todo necesitaba que no la amenazaras. La respuesta en ese momento de la empresa fue, no, pues que se vayan. Porque afuera hay 200. Si estos 10 no pueden, afuera hay 200 candidatos que pueden hacer mejor su trabajo. Por menos sueldo. Claro. Por menos sueldo. Entonces, desafortunadamente, esa es la visión de los... Sí, la visión del empresario en México es, si no sigues la zanahoria por enfrente, la zanahoria te empuja por atrás. Y eso hace que necesitamos organizarnos. Yo no sé si la figura del sindicato sea lo ideal, pero sí el trabajador necesita de alguna manera estar unido. Ayer hablando de las maquiladoras que pretenden salirse y abandonar a toda esa gente, hoy uno de sus directivos explicaba que el problema no es precisamente con los obreros que ganan el sueldo mínimo, que eso se les respetó, sino con los escalafones, con quienes están arriba que dijeron, oye, yo también quiero un porcentaje. Los fifís. Los fifís porque le subiste a los de sueldo mínimo y a los de arriba, los ejecutivos no nos ha subido, ¿no? Entonces ahí es donde dijeron, ya no se puede, no, ya no, nos vamos, ¿no? Muy delicado, ¿no? Muy delicado porque no hay un compromiso social, ¿no? Para quienes trabajan para Chevrolet, para Ford, sí, las automotrices, sobre todo las armadoras de vehículos, hacen volantes y en fin, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay de dónde recortarle, yo creo que sí hay, ¿no? Lo que pasa es que nadie quiere sacrificar un poco de sus ganancias. Y me parece drástico que ante una incapacidad para la negociación o para el diálogo, las armadoras o las maquiladoras o las plantas automáticamente digan, nos vamos. Así, tal cual. Yo sé que ya llevan 16 días en huelga y que ha sido algo que ha venido madurando, por decirlo de alguna manera, pero que la decisión drástica sea, nos vamos. Eso siempre pasa con las maquiladoras. Exactamente, llegan a maquilar, ¿no? Sí, y la industria es de ellos, la marca es de ellos. Y cuando quieren, pues que te dejan un terreno con fierros viejos, ¿no? Punto, vámonos. Sí, ven costo-beneficio, ¿no? Sí, y el atractivo son los salarios bajos, precisamente por eso están. Pero ese fue uno de los acuerdos y una de las exigencias, incluso aunque nos caiga de acuerdo de Trump y del gobierno canadiense, igualar los salarios para que haya igualdad de condiciones, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si son las mismas armadoras, muchas de ellas norteamericanas, no están haciendo caso del discurso o no han entendido o no han leído el tratado, no han leído lo que se acordó entre los tres países. Y evidentemente uno de los grandes... Lo que quiere Trump, toda proporción guardada en ciertos incisos o aspectos, es lo que tú decías de Kennedy, Ricardo. Trump lo que quiere es que la gente no se vaya a su país, que se queden donde están y que les paguen bien ahí para que no tengan que irse a su país. A grandes rasgos es eso. Claro, no quiere poner nada. Quiere poner su ley y quiere poner automático. Bueno, sí quiere poner su muro. Bueno, eso pasó en Venezuela, ¿no? Cuando las cosas empezaron se van las maquiladoras, se van y te dejan aventado, ¿no? Muchas inclusive de alimentos, donde ya no se hicieron los alimentos. Me acuerdo de una compañía de leche, ¿no? Que se fue, simplemente se fue, dejó ahí aventado todo y vámonos. Y el gobierno tenía que salir a rescatar, ¿no? Rescatar de alguna manera, a producir a como se pudiera, ¿no? Ese es muy complicado el de las armadoras, ¿no? El de las maquiladoras. Y eso es en todo el mundo. No recuerdo si el presidente o el primer ministro de Bélgica, ahora que fue el Congreso en Davos, él ofrecía a los inversionistas de otros países que en Bélgica había condiciones buenas para tener industria maquiladora. Y una de las condiciones es que ya no salía tan caro despedir al personal. Mira, qué bien. Entonces, qué interesante. Eso era de las cosas que ofrecía. Entonces, un país es interesante para la inversión extranjera en la medida en que puede pagar poco, en la medida en que puede, puede de alguna manera sortear la ley del trabajo y además, si el trabajador no le sirve, poderlo despedir y que le cueste poco. Pues mira, en ese contexto, volviendo al caso de Venezuela, que tiene que ver mucho con México y con el mundo, como lo he estado viendo, es realmente una coyuntura, es un parteaguas. Y aquí se está dividiendo el mundo entre Estados Unidos
Alemania, Inglaterra, Rusia, China y curiosamente en América, México. Como uno de los gigantes, ¿no? Un gran país, México, China, Rusia, Irak, India, no, Turquía, India y Uruguay. Y México y Uruguay convocan a conferencia internacional sobre Venezuela. Ayer decíamos que un analista había dicho que México perdía liderazgo al no declarar a Maduro como inconstitucional, al reconocer de alguna manera a Maduro, pues eso hacía que perdiera liderazgo México. Y yo ayer decía, no creo eso, yo más bien pienso que puede ejercer un liderazgo adverso o espaldas de Estados Unidos. De Estados Unidos y de Rusia, perdón, porque el Estados momento que Unidos tomas un partido, pues en ese momento no eres líder, claro. En ese momento eres uno más, pero el momento que te paras en medio y a ver, vamos a ver las partes, en ese momento puedes tomar liderazgo. Ese es el meollo del asunto, porque México y Uruguay convocan una conferencia internacional sobre Venezuela, donde se espera que venga China, Rusia, India, Irán, Turquía, cuando menos, ¿no? Uy, para pues negociar. puras ovejas negras. Pero ¿dónde los va a meter? Fíjate dónde van a estar. Por eso lo digo, para el mundo capitalista en Uruguay, occidental. ¿no? En Uruguay, en Montevideo, ahí metidos para hablar de cómo se puede salir de esta crisis a través del diálogo o de la diplomacia, apostando a la diplomacia. Mientras que el otro eje, el eje de Estados Unidos, con los 15 países de Lima, entre ellos la mayoría americanos, ¿no? cerrando el camino, desconociendo a Maduro, reconociendo a Guaidó, ¿no? que esto ya es grave, ya es un conflicto, reconocer a uno o al otro es un conflicto, cerrando el camino básicamente a la inversión de China en América. Ese es realmente el asunto, está ahí. No veo que sea Maduro está por caer, había que hacerlo de manera muy pacífica. Guaidó no va a quedarse como presidente, realmente es transicional. Jorge Arraiza, canciller venezolano, dice, de ninguna manera Estados Unidos está detrás del golpe, dice, está delante del golpe y lo ha planeado y por eso formó al Grupo de Lima en el 17, precisamente para planear el golpe. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, de alguna manera, se revela ahí el plan que tiene Estados Unidos, que tiene Washington, para intervenir directamente y militarmente en Venezuela. A lo que responde Maduro, si Estados Unidos interviene militarmente, esto va a ser un Vietnam, ¿no? Es muy grave, muy delicado lo que está ocurriendo. Le dice Jorge Arraiza, el canciller venezolano en Estados Unidos, Europa, que se dedique a sus asuntos. Rusia dice, Washington está buscando un baño de sangre, lo dice el canciller Vasily, canciller ruso en Estados Unidos, y lo dice en la ONU, y la OEA de la ONU se está proclamando a través de Pompeo como intervenir directamente en Estados Unidos. Oye, ese Pompeo nos desairó, ¿no? Que yo estoy triste porque no quiso venir. Como México se declaró neutral, así es. Dijo, no, pues entonces no voy. Exacto. Bueno, esta es la lectura. Esta es la lectura precisamente. México le está dando la espalda a su socio, quizá por primera vez, que no es cualquier cosa, pero al ladito está China, pendiente, con una capacidad de inversión. No va a ser un paso fácil. Luego hay otra lectura que dicen que el senador Marco Rubio, que es senador por Florida, republicano, es quien realmente está presionando para que Trump intervenga en Venezuela. Claro, porque es un senador cubano, de origen cubano, Miami, Florida, y entonces Trump sabe que para la próxima elección Florida es fundamental. Como siempre. Y entonces en realidad está buscando una aprobación de Florida y por eso este belicismo, ¿no? Inglaterra, fíjate, Inglaterra dice, no vamos a devolver las reservas de oro, que son de $1,200 millones, a Venezuela. No se las vamos a devolver.
a petición de Estados Unidos. O sea, a estrangularlo económicamente. Pues no sé, no veo ningún elemento ahí de extrañamiento, por decirlo de alguna manera. Pues, no es otra cosa más esto, que ¿no? es la continuidad de la historia por parte de Estados Unidos. Su política intervencionista, su política hegemónica, que cuando ya no puede hacerlo a través de la economía, lo hace a través de la violencia y de la militarización, no nos debería de sorprender. Más bien lo que deberíamos de hacer, como creo que México intenta, es tratar de escribir otra historia. Eso es a mí lo que me gusta, aunque muchos analistas en México, que también ahí ves cómo se dividen las ideologías, ¿no? Dice, no intervenir es intervenir, decían hasta ayer. Claro, pero aquí la convocatoria de México y Uruguay cambia toda la perspectiva. Ahora, el asunto es si realmente estos países que no han intervenido van a venir a esta convocatoria, porque solamente son de todo el mundo 15 países quienes han desconocido a Maduro. Solamente 15 de todo el mundo. Es decir, la fuerza del globo no se ha manifestado, ¿no? Como debería ser para buscar una salida. Hay que recordar que el incidente con Estados Unidos lo provocó Chávez cuando nacionalizó su petróleo y expulsó a 60 empresas que comerciaban con el petróleo de Venezuela. No creo que sea solamente un asunto de derechos humanos, que sea solo un asunto de democracia. Venezuela tiene el 24% de las reservas del mundo en petróleo. O sea, es el número 1 en reserva. Uno de los grandes países. Tiene ahí el petróleo total. Y Brasil es una gran potencia alimentaria que a China le importa muchísimo. Realmente el conflicto es global. Fíjate, cuando pensábamos que iba hasta allá, por allá en Medio Oriente, la chispa está en Venezuela. Hay que ser muy inteligente, hablando de naciones, para que esto se pueda solucionar y tenga un buen camino y Estados Unidos aplaque su sed, decía Chávez en aquellos años. Es que en la política Monroe está América para los americanos. Y Jefferson antes ya lo había dicho, vamos a quedarnos con todas las colonias españolas. Es decir, la política expansionista e intervencionista de Estados Unidos es contundente. Y hay quienes dicen, esto se asemeja al caso de Irán en los años 70. Sin embargo, mi querido Edgar, yo pienso que este conflicto es muy fácil de resolver. Yo pienso, y te lo digo así, está en manos del propio Maduro. Yo creo que debe haber algún momento de reflexión en el sentido de que debe llegar a alzarse como ya no ser ese tirano o ese dictador y alzarse en nombre de ese pueblo, porque también es un venezolano, y convocar elecciones y aceptar y ceder ese poder. Yo sé que es una cosa muy difícil, pero es bastante sencillo. Sabemos que hay 583 empresas públicas en Venezuela, de las cuales 76 están dirigidas por militares, se las dio a militares. Claro. Y les dio también el control de la importación y distribución de medicamentos. Entonces, tiene conformada toda una élite militar que no tan fácil va a perder esos privilegios y esos recursos económicos que se han beneficiado. Aquí nos quejamos de que los militares podrían tener la seguridad y ella tiene el poder de la importación y exportación. El poder pero yo creo que deben de alzarse sobre esa soberbia, sobre esa cuestión que le heredó Chávez de poder, porque se lo heredó Chávez, el poder, el que construyó todo eso fue Chávez. Entonces, en ese sentido, está en riesgo que también el escenario peor que puede pasar es que pueda haber una invasión, pero en intermedio puede haber una lucha civil donde gente común, donde civiles pueden enfrentarse, perder la vida, que es el peor escenario que se le puede desear al pueblo venezolano. El 7 de febrero está convocada esta Junta Internacional, este Congreso Internacional. Yo creo que ahí se va a definir muchísimo. Y quien está como catalizador para la no invasión, desde luego es Rusia, ¿no? Y lo que viene es muy interesante, muy fuerte, y va a marcar un nuevo orden, al menos en América, si no en el globo, al menos en América. Yo sí pienso que muchos de los países que hoy se alinearon con Estados Unidos van a salirse de este alineamiento después del 7 de febrero.
pues al tiempo, como se dice, ¿no? Habrá que estar, como pendiente, lo hacemos siempre, muy atentos a lo que ocurre y trataremos de darle nuestro punto de vista con la mejor imparcialidad, con la objetividad y subjetividad combinadas posibles. No podemos evitar el elemento subjetivo y ahí usted tiene la última palabra. Quiero agradecerle a nombre de todo el equipo que nos haya permitido acompañarle. Gracias a Alejandra Durán, dice que gusto saber de ustedes. Nos dice aquí de un problema técnico que ya estamos resolviendo. Huitzilín dice, extrañamente estoy en mi casa y apenas los empecé a ver por Facebook. Hace media hora los andaba buscando y no los encontraba. Al fin los veo en vivo. Aquí estamos, Huitzilín. Compañeros, gracias por una tarde más, como siempre, por la oportunidad de reflexionar y de revisar el entorno actual. Nos vemos mañana, ¿no? A las 3 de la tarde. Yo le invito a que permanezca en la programación de redam.mx, que es Radio Red 1110 AM. Y vamos a estar pronto en el espectro radioeléctrico. Mientras tanto, en lo que se prepara la plataforma técnica, nosotros estamos aquí trabajando en Internet, que ya es bastante porque estamos en todo el mundo y en otras 7 plataformas para usted, para que no diga que no tiene dónde encontrarnos. Ricardo Silva, Edgar Cruz, Pedro Manzano, Araceli Piña, muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias a usted que nos permite acompañarle. Marisol Ruiz y Guillermo Vázquez en la producción. En los controles, Alejandro Ambrosio, Daniel Morales y Luis Alba. Y en los teléfonos, Samantha García y Pilar Rosales. A continuación, Ramón Pieza con el programa Entornos. Quédese con nosotros. Le pido, por favor, que no se salga de la red. Arroz. Dices tanta gente, yo no sé si es películas, series. Sí, ¿verdad? ¿No? Parece que es una tanto equipo, productora cinematográfica.